Hola, buenas noches a todos. Excelente. Bienvenidos a Osana en Excelsis. Hoy tenemos una interesante discusión con mi amigo José Dred de Uruguay. Vamos a hablar de la liturgia, tanto de Oriente como de Occidente. Vamos quizás a tocar algunos elementos del motu propio para muchas personas que han hecho y han tenido inquietudes al respecto. Les voy a contar algunas cosas de mi propia experiencia y bueno, vamos a tratar de hacer de esta una sesión interesante para todos. Entonces, a ver, José, yo quiero que si nos das una breve introducción de ti mismo, si eres católico de toda la vida o te convertiste al catolicismo y especialmente de qué manera terminaste siendo parte del rito oriental al que sé que perteneces. Bien. Primeramente, no puedo decir que fui católico toda la vida, ¿tá? Pasé por periodos de muchos tipos de cultos diferentes. ¿Y por qué te lo digo? A mí me bautizaron, como a todo el mundo, hace 38 años, pues tengo 38 años. Pero nuestro país tiene una situación muy especial, ¿tá? Que es el temor que Ratzinger, por ejemplo, ha hablado mucho de sus libros de la descristianización. Nosotros tenemos un país muy resistente a la cristianización. Somos el país con menos creyentes. Tuvimos pulseadas contra la masonería ya en el último cuarto del siglo XIX, ¿tá? Por lo cual la sociedad se descristianizó mucho. Y acá no estoy hablando de unir la iglesia con el Estado, eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la cultura católica, sí. Nosotros, por ejemplo, nuestra capital de San Felipe, Santiago, Montevideo, ahora solo Montevideo, ¿tá? Después tuvimos una reformulación del Estado, lo que fue en 1904, después de la paz que hubo ahí, porque en el siglo XIX fue un siglo de mucha inestabilidad política, y se funda el Estado moderno, con Valle y Ordóñez, que fue nuestra época de vacas gordas, por un lado, que fuimos un país avanzado, un país de primera, pero si vemos a nivel espiritual, el factor religioso lo hizo mermar de la sociedad. Digo, yo no estoy en contra de un Estado laico, sino de un Estado laicista, y lo que sufrimos fue eso. Porque una cosa es que vos tengas un menú de religiones y vos puedas elegir libremente, ¿tá? La opción que a vos te parece, porque vos viste que la iglesia, aunque apoya a los estados laicos, te pone en la obligación de que vos tenés que ir al camino correcto, porque que vos sos libre no quiere decir que una mala decisión no te exima de castigo. Entonces, bajo esas condiciones que se generó en mi país, fui criado y fui bautizado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Falta catequesis familiar, lo que el Papa Francisco dice la iglesia doméstica. Acá es muy común dejar pues, a los muchachos, digo, a la deriva de lo que te dé el sistema educativo del Estado. Entonces, digamos que esa parte del catolicismo yo la perdí. Te puedo decir, también tuve un problema que estaba quedando sordo en un oído y me agarró una sarna en todo mi cuerpo que me llevaron a no sé cuántos médicos habidos y por haber y no me lo sanaban. Y tal, fuimos un brujo, ¿viste? Un bandista, ¿ah? Que me dio un baño de hierbas, me hizo un trabajo, pa, 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 pa. No, no voy a explicitar mucho los detalles cuando estuve en eso, porque mi intención no es hacerles propaganda, pero es parte de mi vida. Y me sanaron. ¿Va? Después estuve muchos años metido ahí, ¿va? Hasta que conocí el protestantismo en un tiempo. Al hablar de religiones africanas, ¿va? Lo que en el Caribe y en Estados Unidos de habla hispana se dice santería, acá se dice macumba, son religiones que provienen de las tribus yoruba de Nigeria y Costa de Marfil. ¿Va? Y acá la principal ciudad es Bahía, en Brasil. ¿Tá? La segunda ciudad o más importante es Rivera, que yo también viví ahí. Pero Rivera es en Uruguay, es en la frontera. ¿Tá? Como una especie de Silent Hill, por así decirlo. Son zonas en las cuales vos podés ver catolicismo, pero es dudosa la fe de la gente porque hay mucho sincretismo de por medio. ¿Tá? Cuando yo estuve viviendo en esa ciudad, ¿tá? En Rivera propiamente dicho, tuve una especie de crisis existencial, porque digo yo, a mí cuestiones espirituales, poder, experiencias, yo te puedo contar un montón de cosas que si las cuento parece acá de película de terror. Yo sé que vos, por haber estado 25 años en la nueva era, me vas a entender y sabes que viviste mucho. El objetivo no es contar ese tipo de experiencias. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quieren saber más o menos algo bastante real? Miren La serpiente y el arco iris de Bill Pullman y Cathy Tyson. Viví cosas similares. Ya está. Después conocí el protestantismo, estuve con pentecostales y bautistas, tuve también experiencias más de corte neumatológico, pues no se olviden que el protestantismo
El protestantismo histórico tiene sacramento, lo que es en la regeneración bautismal y es el único sacramento válido, según reconoció por la Iglesia Católica, pero el no histórico no tiene. Son puras experiencias neumatológicas, puros canalismos y muchas cosas, pero ahí aprendí muchísimo de Dios. Con la gente que me ha predicado y me ha cuidado espiritualmente, tengo una muy buena relación hasta ahora y los aprecio un montón. Después estuve con Bautista, ¿no? Me fui yendo, o sea, yo empecé un camino de búsqueda y de estudio, no me quedé solo con experiencias, y a medida que iba estudiando me iba sacando ramas más históricas del cristianismo, primero dentro del protestantismo, hasta que al final, bueno, vino otra crisis, ¿no? Y no uso crisis como algo negativo, sino crisis como una especie de sinónimo de cambio, en el cual tu paradigma, ¿tá?, sufre unas cuantas anomalías, entonces vos tenés que reformularte. Así nomás te lo digo. Entonces, bueno, tuve una época de que no estuve yendo a ningún lado, por así decirlo, porque digo, obviamente que se me creó el sentimiento anticatólico por ignorancia. Primero, digo, por estar en el protestantismo es obviamente que para justificar su existencia tiene que haber oposición al catolicismo debido a su historia. Y referente a lo otro, yo sabía que o sea, yo en sí, es más, puedo decirte que estando en las religiones afro nunca tuve un odio hacia el catolicismo porque lo vivía de manera sincrética. Yo me acuerdo que cuando me casé, me confirmé y todo, una de las cosas que confesé era que tomé mi primera comunión en estado sincrético, pues por el problema de catequesis que tenemos en Latinoamérica, debido sobre todo a la teología de la liberación, ¿no? Que es una deconstrucción de la parte sobrenatural de la iglesia. La catequesis cada vez fue deficiente, entonces yo iba a catequesis, se hacían canciones, todo, bla, 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 pero no aprendía nada, entonces yo no sabía ni qué estaba tomando, la verdad es esa. Eso lo confesé cuando después me casé y todo eso. Como yo te dije, tuve un periodo, ¿tá?, entre que fui protestante y con los bautistas y católico, por así decirlo, de búsqueda, de estudio, y bueno, pensé meterme en la iglesia ortodoxa, ¿no? Porque yo también estudié mucho catolicismo oriental, aún antes de ser católico oriental, ¿tá? Pero al final, mira, cuando yo me convencí de que Jesucristo es la Eucaristía, y no digo está, digo es, porque mira que los luteranos y los calvinistas creen que Jesús está en la Eucaristía. Ese es un gran problema de catequesis, de querer reducir más allá de lo posible, porque ellos creen, obvio, de manera neumatológica o una especie de empanación como los luteranos, ¿viste? ¿Ah? Cuando me creí que Jesús es la Eucaristía, ¿no? Cuerpo, alma, sangre y divinidad de manera sacramental, ¿ah? Y cuando me di cuenta que la iglesia subsiste en el obispo de Roma, ¿tá?, me hice católico. ¿Tá? Y Y ahora vos te... José, me pregunta Ángel Hernández, ¿cuántos años tiene José de ser católico? 6. Ahora bien, te digo una cosa más. ¿Cómo me hice católico oriental? Quizás vos querés saber. Sí, Mi esa era mujer mi es maronita. siguiente pregunta, precisamente. Sabía. Mira, mi mujer es maronita, descendiente de libaneses y franceses. Te digo que también eso pega mucho porque entre el Líbano y Francia siempre, y aún hasta antes de las cruzadas, que es cuando formalmente se consolida una unión entre esos dos pueblos, hay relación. Mi mujer, gracias a Dios, tuvo la dicha de no haber caído en nada raro, ni un culto, ni nada. Cuando me conoció en una época que ella también está apartada de Dios, porque sufrió pérdida de muchos familiares o algo, y vino una especie de crisis, se metió conmigo pensando que yo era católico, y cuando se enteró que yo era protestante en aquel tiempo, se le pusieron los pelos de punta. Igualmente, ella jamás discutí de religión con ella. Ella me contó que rezó muchísimo por mí. Y bueno, y cuando yo le dije, mira, me convencí de esto es la transubstanciación y me convencí del papado, que es el eje central, ¿no?, de una de las doctrinas principales, ¿no?, y de la eclesiología también, me llevó a la iglesia. Y para mi sorpresa, una iglesia católica oriental. Y yo digo, ¿qué es esto? Porque yo me los confundía con ortodoxos. Te lo voy a explicarlo no solo a vos, sino lo voy a explicar a la gente. Se sabe, la Iglesia Católica no es solo el rito latino, que es la Iglesia Católica Occidental que acá todos conocemos. Hay 23 comunidades más que están en comunión con el Obispo de Roma. ¿Ah? Eso es la Iglesia Católica en su conjunto, 24 ritos. Si no me equivoco, son 17 orientales y los demás son occidentales. ¿Ah? Porque se sabe que en el año 1054 hubo un cisma entre Oriente y Occidente, pero bueno, hubieron iglesias que quedaron en comunión con Roma.
¿tá? El rito que voy yo, que es el rito maronita, ¿no? Tradición antioqueña, siríaca, es el único rito oriental que no tiene su facción ortodoxa. Digo ortodoxa desde una perspectiva histórica, no teológica. Vos, por ejemplo, tenés otros ritos que tenés, algunos están unidos en comunión con el Papa y tenés una facción que se quedó del lado del cisma de Oriente. La Iglesia Católica, como siempre, tiene los brazos abiertos, ¿no? Mucha gente de otros ritos ha vuelto a comunión con Roma, pero la que se ha quedado y son parte de las iglesias autocéfalas que desde el 1054 forman parte de la Iglesia Ortodoxa. Quiero hacer esa aclaración también. ¿Tá? Nosotros no somos parte, los católicos orientales no somos parte de lo que se dice Iglesia Ortodoxa cismada en el 1054. Estamos en plena comunión con el obispo de Roma, tenemos las mismas creencias, el mismo catecismo, las mismas doctrinas, lo que cambia es la disciplina. Por ejemplo, acá los hombres casados pueden acceder al ministerio. ¿Tá? El celibato no es así, o sea, no es obligatorio como acá. Obvio, para grado de obispo sí. Y en términos de liturgia, José, dame una idea muy general y te voy a hacer preguntas específicas. La comunión, ¿la toman en la boca, la toman en la mano, lo hacen arrodillados? ¿La misa es ad populum o ad orientem? ¿Cuáles son algunas de esas características para nosotros que muchos de nosotros vamos ya sea a la misa en latín o la misa el Novus Ordo? ¿Cuáles son esas distinciones? Bien, mira, como yo dije, la disciplina es diferente, por lo tanto no estamos hablando de materia dogmática, pero que no estemos hablando de materia dogmática no quiere decir, ¿tá?, que la persona, o sea, o el fiel, ¿tá?, tenga derecho a contravenir las órdenes del Papa. Quizás uno puede tener ciertas dudas, no pueda entender las decisiones disciplinares que toma la Iglesia respecto a ese rito, pero bueno, hay formas legítimas de plantear esas dudas. Ahora bien, a la pregunta que vos me hiciste, primero comulgamos de pie. ¿Tá? ¿Y por qué comulgamos de pie? No es por falta de reverencia. Nuestra liturgia es de tradición siríaca. ¿Tá? El idioma que utilizamos generalmente es en las plegarias y en la consagración es el arameo occidental del norte de Galilea, que es el mismo idioma que habla Jesús. ¿Tá? Después la parte de la predicación de la palabra se hace en idioma vernáculo, muchas veces. Eso depende de la región. Hay regiones, por ejemplo, Líbano, que es arameo, hay regiones que es arameo y árabe, obviamente acá es arameo español. ¿Tá? En las partes de predicación de la palabra y algunos cánticos se usa el idioma vernáculo. Hay otros cantos litúrgicos como Trisagio, no, que lo cantamos en arameo. Eso para Entonces, empezar. aquí viene un punto interesante, ¿no? Porque yo soy de la tradición romana, pues latina, y cuando yo he asistido a la misa en latín, la idea inicial que se me vendió es que esa era casi que el lenguaje original, universal de la iglesia. Pero si nos ponemos a ver en términos concretos, si yo fuese a ir exactamente a tratar de replicar la liturgia como realmente sucedió, pues la idea sería hacerlo como lo hacen ustedes, ¿o no? O sea, Exacto. hace un poco más sentido hacerlo en arameo o con elementos de griego, ¿no? Mira, exacto. Te voy a decir las varias razones. Primeramente que en lo que es el monasterio de San Marón, ¿no?, y las diferentes regiones por las cuales ha pasado la comunidad maronita, pues tiene una historia muy sufrida, estuvimos hasta 400 años en el exilio, ¿tá? Después de pelear contra el emperador romano Justiniano II Rinomontes, le dimos una paliza a Namiún en el año 685, después el imperio contraatacó y parte se fueron exiliados hacia Armenia, parte hacia el monte Líbano y parte hacia Chipre. ¿Tá? Y hasta la primera cruzada estuvimos prácticamente escondidos. Recién cuando vienen los francos, y hablo de las relaciones con Francia y todo eso, hubo un encuentro entre franceses y maronitas, y es más, hasta el historiador armenio Aitón mismo dicen que la primera cruzada fue en ayudar maronitas, aparte de que servían de intérpretes, ¿entendés?, a los cruzados. Entonces, bueno, si vamos a la cuestión de los ritos, del idioma, todo eso, en la iglesia no hay, por así decirlo. Obvio que hay un idioma oficial, que es cuando como se pide la Santa Sede, que obvio que es el latín, no lo discutimos, pero a nivel litúrgico no hay un idioma oficial. Ni nosotros lo queremos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, o mejor dicho, los sacerdotes, rezan la epíclesis, ¿tá?, es en arameo, pero el Kyrie eleison, Es en ¿tá?, griego. es en griego, y usamos la palabra Eucaristía. Podríamos usar taudito en arameo.
Ni la propia misa tridentina es 100% latín. Ustedes también dicen Kyrie eleison. Entonces vos te das cuenta que eso en parte es un bulo. Otra cosa, yo no discuto que Pedro pueda saber alguna palabra en latín o no, pues está en Roma, pero el latín en la iglesia formalmente lo tenemos del siglo III con Tertuliano. Y otra cosa. Ese es un buen punto. Yo quiero que la audiencia escuche muy bien eso. El latín arranca en el siglo III, ¿me dijiste? Exacto, con Tertuliano. O sea, sí, es un entre lenguaje segundo y que la iglesia tercero adquiere, pero no es el lenguaje original de los evangelios. O sea, eso lo tengámoslo bastante claro. Yo te doy un ejemplo también. Nosotros, teniendo el idioma de Jesús, habiendo conservado esa liturgia, ¿tá? Tenemos partes en griego. Los evangelios, que es el mensaje de la iglesia a la humanidad, ¿qué idioma se utilizó? ¿Se utilizó el latín? No, se utilizó el griego. Si yo quiero hacer un mensaje hoy día masivo, me voy a poner a ver en inglés, lo más probable. O a menos que los chinos, viste, venzan a Estados Unidos como potencia, lo tendremos que hacer en mandarín. Entonces, si fuésemos a elegir un idioma, para mí el que se queda en primer lugar es el griego. ¿Tá? Porque ni siquiera ni la misa tridentina ni nosotros mismos somos 100% el idioma que conservamos. Y a nosotros no se nos cae nada por decir eso. Digo, ¿qué hay de malo? Además, nosotros tuvimos una particularidad que al estar en una zona escondida, ¿tá? Como yo te expliqué, todo el proceso, las luchas contra el emperador, nosotros no sufrimos la helenización, porque, por ejemplo, Oriente se helenizó mucho. ¿Ah? Había una tendencia helenista y nosotros no. Por eso digo, tenemos una liturgia muy primitiva en ese aspecto, ¿tá? Porque no sufrimos muchos cambios. Ojo, cambiar litúrgicamente, si es bajo la potestad del magisterio, no está mal. Si vos también decís, y te vas al otro extremo, yo porque soy más antiguo, tengo más poder sobre vos, eso se llama arqueologismo litúrgico y fue condenado por Pío XII. Eso aclaro también, antigüedad no es sinónimo de ortodoxia. La ortodoxia es sinónimo de estar sujeto al magisterio y el magisterio, conforme a situaciones históricas o problemas o cosas que vayan ocurriendo, tiene derecho para hacer cambios. Nosotros nos fuimos al contrario, ¿tá? Por culpa de misioneros, ¿tá? Latinos, después de la época del cisma, tuvimos una época nefasta de latinizaciones, ¿tá? Y bueno, prácticamente nos quisieron absorber y hacernos perder la identidad. Gracias a Dios que tuvimos papas como Benedicto XIV, León XIII, y después en el Concilio Vaticano II, que esa tendencia latina y supremacista, ¿tá? les metió en el freno. Y aún así, después de que los papas largaban encíclicas, los misioneros latinos seguían latinizando, creyendo que, bueno, que las devociones de ellos y las formas litúrgicas eran mejor. Experimentaron hasta litúrgicamente con todos nosotros. Gracias a Dios que la Santa Sede en su sabiduría dijo, no, nosotros tenemos derecho, vamos a intervenir y a corregir los errores necesarios, pero la gente tiene que conservar su propia identidad litúrgica. El supremacismo latino, que vos sabés muy bien que se predica, nunca tuvo lugar en la historia de la Iglesia. Va contra la tradición abiertamente. Cuando hablamos de supremacismo latino, déjenme aclararles porque yo vengo de la misa en latín. Yo me convertí. José lleva 6 años en la Iglesia Católica. Como alguien me hacía la pregunta de si él es protestante ortodoxo. No, él es un católico del rito oriental. Yo soy un católico del rito romano. Voy a la misa en latín, pero también voy al Novus Ordo. Pero una de las cosas que me habían inculcado inicialmente cuando empecé a ir a la misa en latín es que digamos que esa era la misa, prácticamente la misa original. Pero una de las cosas que estamos viendo aquí es que pues estos son desarrollos, ¿no? O sea, el tema de la misa efectivamente es un desarrollo. El tema de la misa tiene elementos divinos y elementos humanos. Los elementos divinos no cambian, pero algunos de los elementos humanos cambian. Y yo creo que esa es la gran pregunta y por eso quería traer a José, porque al igual que muchos de ustedes, yo no sabía que habían 23 ritos en la Iglesia Católica. Y al igual que muchos de ustedes, me sorprendí cuando me di cuenta de que efectivamente uno puede ser un católico en comunión con Roma, pero al mismo tiempo tener una liturgia distinta. Yo quiero que ese es un punto importante que se vayan dando cuenta. Y lo que nos dice José es que muchos de estos experimentos que se trataron de latinizar a iglesias como las de Oriente son iniciativas que definitivamente
tuvieron que abandonarse porque estaban haciendo más daño que bien. ¿Es correcto, José? Es correcto. Fíjate que nosotros tuvimos papas como Gregorio XIII, que creó el Colegio Maronita en Roma, por ejemplo, ¿no? Y nos ayudó bastante, ¿no? En especial a llevar la palabra de Dios en el lenguaje de la gente, en el lenguaje vernáculo, ¿no? Eso no es invención de los protestantes, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVI. Pero vos fíjate que cuando el Colegio Maronita en Roma estaba en manos jesuitas, ¿tá? El patriarca Yuhana Magluf, ¿entendés? Pidió que la rectoría pasase a maronitas por la excesiva latinización y también por una mala administración y por pérdidas de vocación. Y estamos hablando antes del concilio. ¿Tá? Estamos hablando latinismo a full y menos vocaciones. Si vos entras a asfixiar a la gente, ¿tá? La gente va a perder el interés. Con esto no estamos diciendo irnos al otro extremo, como plantea la teología de la liberación, y que todo valga. No, pero vos fijate que estos problemas que se denuncian, que son después del Concilio Vaticano II, ya se habían vivido antes. ¿Tá? Y precisamente la misma gente que le echa la culpa al concilio, ¿tá? Fue la misma gente que con su ideología supremacista, desde el punto de vista litúrgico, empezó a correr a la gente y a generar división en la iglesia. Entonces digo, si estudiamos el cuadro completo de la historia, vemos que hay una historiografía del lado Radtrad, lo voy a decir con nombre y apellido, y vos lo conoces muy bien, completamente sesgada, artificial, ideologizada y mentirosa, porque ¿qué es la verdad? De la conciencia del pensamiento y la realidad. Si lo que vos decís, vos no tenés sustento histórico, bueno, ahí tenés un gran problema. Yo acá te estoy citando, te puedo citar la encíclica A Latae Sunt del año 1755, anterior a la Revolución Francesa, pero también está reduccionismo histórico que después de la Revolución Francesa para adelante se vino el mundo para abajo. Obvio que la iglesia... Hablemos por un ratico a la Latae Sunt, porque pienso que es una encíclica interesantísima por lo que dices, el contexto histórico y por algunos de los elementos que hay allí, que yo creo que de alguna forma los podemos aplicar a la situación de hoy, ¿o no? Completamente de acuerdo. Para empezar, ¿qué querés? Si querés que hable yo o hablas vos. Sí, no, cuéntanos, danos un contexto de la encíclica y podemos Mira, comentar. la encíclica Latae Sunt fue dirigida a los misioneros orientales, ¿tá? O sea, la gente de rito latino, ¿tá? Que iba a Misión Oriente. Todo se dio, ¿no? Todo comenzó, como dije, un programa de radio muy famoso en este país, cuando un sacerdote latino en la ciudad de Basora, en Irak, ¿tá? Empezó a ejercer su función y veía que los orientales, como era una zona que estaba muy devastada, también tenés la presencia del Islam encima y no tenía muchos medios, se metía en parroquias latinas. ¿Tá? Y bueno, y está bien, digo, en el fondo somos todos católicos. La cuestión es que siempre hubo esa tendencia latinizante después del cisma, como la propia encíclica lo dice. Y ese mismo sacerdote, ¿tá? Que estaba allá, no sabía qué hacer, porque por un lado, las costumbres que tenían eran diferentes. Por ejemplo, los armenios acostumbraban a no pescar, ¿viste? En Semana Santa. Mientras vos sabés que, por ejemplo, acá en Occidente lo que se acostumbra es comer pescado y no comer carne roja. ¿Entendés? Entonces, como digo, al haber problemas culturales no sabía cómo administrar, se le fue de las manos y bueno, fue a la Santa Sede y la Santa Sede tiró la encíclica de instrucciones, diciendo que bueno, digo, somos una misma iglesia, hay que dejar que esa gente, o sea, mejor dicho, los orientales, no pierdan su identidad y apoyarlos y darles suministro y darles de todo para que puedan seguir su culto a su manera, pero nunca mezclar, ¿tá? Nunca intentar absorber. ¿Tá? Si vos me hablas después de que una persona voluntariamente se va de un rito a otro, bueno, eso es otra historia. ¿Tá? Pero dejar que la gente tenga su propia conciencia e identidad litúrgica que enriquece más a la iglesia. Yo te voy a dar mi ejemplo. A mí me bautizaron como latino, ¿tá? Pero como mi mujer es maronita, tuve que hacer un trámite canónico. Primero hablé con el abad de la iglesia, el padre Elías Salemi. Ya digo nombre y apellido para que sepan. Después él habló con Juan Javier, que es el obispo maronita. Después hablaron con el cardenal Sturla, ¿no? Que es el cardenal de Montevideo, ¿viste? Que es cardenal propiamente dicho, y yo técnicamente estaba bajo la potestad de él. Entonces, bueno, una de las dos partes, que era yo, tenía que pasar para el otro rito para poderme casar una ceremonia maronita, y lo hice. No solo me casé, que me casé y me crismé. Crismar es confirmar. Viene la palabra aceite crisma, que quiere decir aceite. Es más, nuestro casamiento fue histórico en la época de la parroquia, pues se dieron 5 sacramentos. Faltó solo bautizar a una persona y ordenar, nada más.
porque justo una señora le iban a operar, pidió la unción de los enfermos, mi mujer y yo nos habíamos confesado, nos habían dado la absolución, comulgamos, nos casamos, nos confirmamos o nos crismamos, y bueno, tuvimos 5 sacramentos de un saco. Así nomás te lo digo, fue un día épico el día del casamiento, la verdad fue uno de los mejores días de mi vida. O sea que si tuvieran, lo único que faltó fue que te ordenaran. Sí, faltó eso nada más. Es más, a mí ya me habían tirado, como decimos acá, metido en un verde para recoger un maduro, si en un futuro no querías ser sacerdote o por lo menos diácono permanente, porque ya vos no te podés ordenar y después casar, vos te casás y después te ordenás. Funciona así. Yo por ahora no, tengo otra profesión y no me daría el tiempo ni nada. Y quizás en un futuro vaya a saber, pero por el momento me gusta la apologética, me gusta mucho la investigación, ¿entendés? He hecho una serie de artículos, investigaciones, las cuales siempre pongo bajo el ulterior juicio de la iglesia. Por ejemplo, el párroco que tengo actualmente, el padre Kamal, le doy cada artículo, cada cosa de que, bueno, no soy un loco suelto que se pone a escribir. Siempre sujeto a una autoridad. Y quiero citar el numeral 112 del Código de Derecho Canónico, que ahí habla de la relación entre ritos, o como dice, de uno para otro, porque no es que yo me voy de un rito para otro, o porque yo empiezo a ir a una iglesia, ya soy parte de ese rito, no funciona de esa manera. ¿Tá? Los invito después a leer ese numeral de Código de Derecho Canónico. En mi caso fue por casamiento, así de sencillo. Voy y me casé con una persona de la comunidad y listo. Pum. Pregunta si el canon bíblico de los maronitas es igual al latino, que es igual de los latinos. O sea, somos la misma iglesia. El canon es algo dogmático. Se dogmatizó primeramente en el Concilio de Florencia, se pusieron anatemas en Trento, y bueno, en el Concilio Vaticano I también se reafirmó. Obvio que es el mismo canon. Ya está. Te digo, pues, Entonces, la pregunta. José, una pregunta, a ver. Porque yo pienso que aquí empiezan a salir, cuando uno mira estas encíclicas, y creo que hay unas encíclicas muy importantes, por ejemplo, Mediator Dei es una encíclica fascinante de Pío XII, pero uno de los temas que hay es, y te voy a hacer esta pregunta en específico, ¿quién tiene potestad sobre la liturgia? ¿Quién puede realmente cambiar la liturgia? ¿Puedo yo, como laico, tomar decisiones con respecto a la liturgia? ¿Puede un obispo tomar decisiones con respecto a la liturgia? ¿Quién es el dueño de la liturgia? ¿Y quién determina qué es la tradición? Primero es el magisterio encabezado por el romano pontífice. Ahí en el caso litúrgico sería la congregación de culto divino directamente, pero siempre sujeto al obispo de Roma. Uno por sí mismo no puede directamente ejercer esos cambios, ni siquiera una persona que esté investida. Es más, las personas que están investidas pueden mandar sus inquietudes y la congregación de culto divino va, revisa y después manda las directivas. No, bajo ningún concepto, y eso lo dice el Acta Sunt también. O sea, no viene tampoco de Mediator Dei. Yo tengo aquí a la mano, tengo Mediator Dei, la tengo en español. Déjame leer un solo extractico y me gustaría que tú lo comentes. En Mediator Dei, que de nuevo es una encíclica de Pío XII, yo quiero que ustedes tengan esto en cuenta, ¿cierto? Cuando hablamos de las encíclicas no son, digamos, la forma de enseñanza más elevada, infalible de los papas, pero es de las más altas. Y, por ejemplo, tenemos Humana Vitae, que es donde los papas o el Papa Pablo VI habla del tema de que los católicos no usamos anticonceptivos, y ustedes saben que esa es nuestra gran diferenciación con respecto al protestantismo en temas de anticoncepción. Entonces, es de mucha autoridad, ese es el punto. Cuando hablamos de Mediator Dei, estamos hablando de una encíclica de Pío XII del siglo pasado que realmente marcó un antes y un después con respecto a temas litúrgicos. Y en esa encíclica, déjenme leerles este extracto que me parece muy importante a la luz de todos estos debates que hay con el motu propio del Papa Francisco con respecto a la misa en latín. Porque muchas personas están diciendo que el Papa, lo he visto aquí en Estados Unidos, José, personas que dicen que el Papa no tiene la autoridad, que él no puede usar la autoridad para cambiar la liturgia. Déjenme leerles Mediator Dei. Dice así: por eso el sumo pontífice es el único que tiene derecho a reconocer y legitimar cualquier costumbre cuando se trata del culto divino, a introducir y aprobar nuevos ritos, a cambiar los que estime deben ser cambiados. Los obispos, por su parte, tienen el derecho y el deber de vigilar con diligencia por la exacta observancia de las prescripciones canónicas referentes al culto divino. Entonces me gustaría, José, que nos comentaras
sobre todo con este tema de este debate y con personas diciendo que el Papa no tiene la potestad para hacerlo. ¿Tú qué opinas después de leer Mediator Dei y después de leer esta otra encíclica que nos comentas? ¿Cuál es tu percepción al respecto de este tema? Yo pienso que no hay más lectura que eso y no debe haber otra biblioteca referente a la interpretación. El problema es que también hay mucha ideología y mucha descontextualización. Vos te das cuenta que, por ejemplo, primero esa gente, la que critica, reduce toda la tradición a la misa. Y sabemos que el concepto de tradición es muy amplio. Pues la tradición es un concepto, es un gran cúmulo de conocimientos que viene desde la época apostólica, ¿tá? Que se manifiestan dos ríos, que uno es la Biblia y otra es propiamente dicho la tradición. ¿Tá? Ahí ya tenemos otra excepción, que lo podemos ver en la patrística, lo podemos ver en liturgia, en los usos, en las costumbres y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero que esa gente es reduccionista, completamente. Segundo, cuando vos hablas de misa en específico, vos tenés elementos que son esenciales, que vienen de parte de procedencia divina y tenés no esenciales. Obviamente, lo que el Papa no puede tocar es lo esencial. O sea, si vos no tenés Eucaristía, no tenés misa. Si vos no tenés alabanza, no tenés misa. Si vos no tenés predicación de la palabra, vos no tenés misa. ¿Entendés? Hay diferentes elementos que, bueno, que eso sí no se puede tocar. Lo demás lo puede tocar. Como diría Reisner, ¿no? Que ya lo sabéis, nuestro gran amigo filósofo, ¿no? Subdirector de un liceo también y apologista. No se confundan el regalo con el envoltorio. ¿Ah? La cuestión, o sea, la parte externa, sí, sí, se puede cambiar perfectamente y lo hace debido a situaciones históricas que van aconteciendo y a mayor conveniencia para nosotros, los católicos. A mí lo que me llama la atención de esta posición que escucho en muchos católicos tradicionales es que supuestamente ellos van a la tradición y defienden la tradición, pero cuando yo voy y miro la tradición, para mí está absolutamente claro. La tradición nos muestra, no solamente en Mediator Dei, sino en otros documentos, que la potestad es en el Papa. Entonces, cuando yo voy y cuestiono eso, entonces creo que estos amigos caen en una tremenda contradicción. Y una ¿Sabes de cuál es las el cosas que problema? yo veo, sí, sigue adelante. Que ellos, que de todas las acepciones que hay de la palabra tradición, ¿ah? Una cosa es la tradición, ¿ah? Y otra cosa son las tradiciones. Eso lo puedes ver por el numeral 82 y 83 del Catecismo, porque hay tradiciones que son litúrgicas, disciplinares, teologales y todo eso, que son mudables, que sabemos que no vienen desde la época apostólica. Pero ¿quién te determina lo que es tradición que viene desde la época apostólica y que no es el magisterio? Ahí está el gran problema. Ellos en eso se hacen, como diría Voltaire a los protestantes, bueno, esto se lo aplicamos a esta clase de gente, hacen de ellos mismos su propio papa. Te dejo continuar, disculpa que te haya interrumpido. Sí, no, yo a lo que voy cuando tú dices que ellos se hacen su propio papa, una de las cosas que yo hago en mi canal, si tú te has dado cuenta, yo ataco mucho el protestantismo por su inconsistencia, ¿cierto? Sí. Y una de las cosas que me hace ser católico es porque sé que hay consistencia, hay una lógica sólida en el catolicismo. Pero cuando caemos en posiciones como esta, en la que empezamos nosotros a decir, sí, estas partes de la tradición las acepto, pero no acepto el Concilio Vaticano II y acepto de Mediator Dei unas partes, pero otras no. Entonces nos volvemos igual de inconsistentes que la inconsistencia que uno nota de nuestros hermanos protestantes. Entonces, ese es mi punto y lo digo yo como un católico que va a la misa en latín, ¿cierto? Y que también va a la misa Novus Ordo y para mí no hay distinción. Me gusta en días de semana, me gusta mucho más el Novus Ordo. En fines de semana me gusta enormemente la misa en latín. Creo que la música y hay algunas cosas que hacen una misa muy reverente, pero hacer esa distinción y negar el magisterio, pienso que es un problema fundamental y de nuevo es un problema, en mi opinión, de consistencia. ¿Por qué se da esto? Pienso yo que en parte es por nuestra cultura. Es una cultura de querer las cosas, tenerlas como nos gustan y de la forma en que lo deseamos. Yo le decía a José el otro día que es una generación, la generación McDonald's, porque quieren, es como cuando uno va por el autoservicio y dice, bueno, quiero una hamburguesa así, quiero una malteada y quiero unas papas fritas de tal tamaño. Entonces, siento yo que hay un poquito de esa mentalidad de querer que el magisterio se ajuste a nosotros y no nosotros ajustarnos al magisterio y humildemente demostrar esa obediencia. Pienso que ese es un gran problema del catolicismo hoy en día, y lo digo yo como un católico que se convirtió hace algunos años.
hace no más de 4 años y que va a la misa en latín, ¿no? Entonces veo ese problema y siento que es un problema muy grande. Mirá, Y esa es la razón por la que quería invitar hoy a José para tener una perspectiva distinta y también una perspectiva histórica del magisterio en este sentido. yo te comento una cosa. Nosotros, como yo te expliqué, estuvimos 400 años en el exilio hasta la Primera Cruzada, ¿no? Y aún así, el gran problema que hemos tenido, ¿no? O sea, problema no, tuvimos una situación geográfica en la cual estamos aislados del mundo, ¿tá? En el medio de las montañas y en el monte Líbano. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hay cosas que a veces no llegaban referente a la Santa Sede, entonces había mucho desorden. Nosotros por el siglo XVI, XVII, más allá de que pasamos las latinizaciones forzadas, que eso la Santa Sede siempre lo paró, ¿tá? Pues siempre está la excusa de que la iglesia jerárquica, como el Papa está en Roma, todo lo que viene de ahí tiene que ser superior, lo cual es mentira, ¿tá? Y ya mostramos la documentación pertinente. Tuvimos muchos problemas disciplinares, desde problemas de simonía, problemas de mala distribución en las parroquias, ¿tá? Mala distribución referente a obispos, ¿viste? Diócesis, todo eso, los sacramentos que no llegaban a zonas rurales, y la Santa Sede tuvo que venir a pedir orden. Una de las cosas que vos me preguntaste en un comienzo, cómo comulgábamos. Te voy a decir cómo comulgamos. Originalmente se comulgaba con la mano, pero la tradición en sí nuestra, según dice el patriarca Rey, y lo dijo en un comunicado en el 2019 ante la pandemia, es por intición. Agarras un pan, una hostia, la mojas en vino y a la boca a la persona. Y lo hacemos de pie. O sea, no comulgamos ni en la mano, como se hacía antes propiamente dicho, y tampoco de rodillas en la boca. Un término medio, y todavía de pie. ¿Sabes por qué de pie? Nosotros somos de tradición siríaca. ¿Ah? La palabra estar de pie para nosotros, y si haces exégesis en la Biblia, es la palabra en sí en arameo kimá. ¿Viste cuando Jesús le dice a la niña Talita Kumi, levántate niña? Sí. ¿No? Ahí te da la noción de estar de pie. También vos, por ejemplo, cuando vas al Evangelio de San Juan, ¿tá? Dice Jesús que los muertos escucharán su voz y algunos se levantarán, unos para gloria eterna y otros para condenación eterna. ¿Ok? Y si vos vas al Apocalipsis, ¿tá? Cuando ves el juicio ante el gran trono blanco, se dice que estaban todos de pie delante del Señor. Entonces, el estar de pie es una referencia y un signo escatológico hacia la resurrección entre los muertos y hacia el juicio ante el gran trono blanco. Por eso comulgamos de pie. No porque sea una irreverencia, sino todo lo contrario. Cuando estemos ante el gran trono blanco, según nuestra tradición, vamos a estar de pie. No vamos a estar de rodillas. Quizá Dios, alguno que otro lo ponga de rodillas y le dé un buen garrotazo. Y ¿Y nuestra manera en la el pan tiene levadura o es sin levadura? En nuestro caso, ¿tá? Hasta el siglo XVII, si no me equivoco, era con levadura. ¿Ah? Y también por mucho tiempo, y eso porque tuvimos mucho contacto con armenios, el vino era puro, era sin agua. Es muy buena la pregunta porque hoy en día muchos grupos llegaron hasta cuestionar los sacramentos, en especial el de la ordenación del Novus Ordo, diciendo que se alteró la materia del sacramento, entonces no es lo mismo. En la propia Alantá de Sunt, como yo te dije, mismo dice que es materia válida con o sin levadura. ¿Tá? Y referente al vino, si vos vas, por ejemplo, a la primera apología Justino Mártir, que ahí se te da, es la primera explicitación detallada de lo que es la Santa Misa y en orden, se dice que el vino era con vino y con agua. Entonces yo me pregunto, a la gente que duda de la materia de los sacramentos, que te puede decir que el aceite para ordenar hoy no es el mismo aceite de hace tantos años y todo, ¿qué hacemos con la levadura? ¿Qué hacemos con el vino? Pues mira, el Justino Mártir dice que se ponía vino y se ponía agua, no dice vino solo. ¿Sabes? Los que comulgan solo con vino, ¿cómo hacen? Y la levadura, ya sabemos que la levadura, hay un signo cristológico que dice que, bueno, como dice San Pablo, ¿no? Que nuestras Pascuas Cristo y despojados de toda levadura. Está perfecto. Eso es la tradición latina, pero la tradición oriental, y eso vos lo ves en el Evangelio de Mateo, vos tenés la parábola de la mujer que pone 3 medidas de levadura hasta que toque el leudado. ¿Por qué? Porque la levadura en Oriente representa el Evangelio. ¿Ah? Entonces vos tenés un símbolo referente al Evangelio también en la Eucaristía. Entonces, ¿que me van a decir que es materia inválida también? ¿Ah? Y bueno, y aún después cuando hubo el intento de unión con los ortodoxos, digo, la Iglesia Católica respetó las tradiciones litúrgicas de Oriente y considera materia válida eso también. Lo digo eso porque viste que todo este problema, empezás cuestionando una cosa y empezás a deshilachar y te metes en una madeja, y bueno, ¿sabes cuál es el camino final de esa gente? Es ese vacantismo, te lo digo así de frente y manteca.
Empiezan cuestionando una cosa, otra, con una historiografía sesgada y desconociendo gran parte de la historia eclesiástica. Si a vos te comentan una situación y te cuentan una versión, pero vos no escuchás las dos campanas y no tenés todos los elementos de juicio y no ves el cuadro completo, ¿entendés? Digo, las conclusiones que vas a llegar van a ser falsas. Entonces esta gente se está perdiendo, como dice Oseas 4:6, ¿no? Por falta de conocimiento. José, ¿y qué se puede entender en la encíclica Mediator del Papa Pío XII? Él habla de un concepto que se llama, o que él llama el arqueologismo litúrgico. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa idea? Porque me parece una idea muy, muy interesante. Y te voy a decir por qué me parece interesante. Porque cuando tú me empiezas a hablar de tu liturgia, una liturgia que es en arameo, que tiene elementos del griego, en la cual se toman como muchos de los elementos originales. Estoy seguro de que más de una persona de las que yo conozco, de las que yo interactúo en la misa en latín, van a decir, me interesa entonces ya no ir al Novus Ordo, sino que ya me interesa más ir a la iglesia maronita, ¿cierto? Me quiero volverme un maronita como José. Entonces, quiero que me hables un poquito del arqueologismo litúrgico, porque creo que es una idea importante. Mira, para empezar, el arqueologismo litúrgico es un abuso condenado por Pío XII en Mediator Dei, sobre el cual algunos modernistas decían que una cosa, por ser más antigua, tiene más validez que algo nuevo. ¿Por qué? Porque el magisterio cada tanto hace cambios para mejorar la liturgia. Entonces, decir que esto es mejor porque es más antiguo, desautorizar los propios cambios que el magisterio tiene la potestad para hacer. Si yo vengo y te digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Jesús hablaba arameo, así que a mí no me vengas a cambiar el idioma. Y por H o por B, el pontífice dice, no, ahora tu misa va a ser en tal idioma por tal motivo. O sea, si yo me pongo bajo esa postura, es un arqueologista litúrgico. Así de sencillo. Eso es el arqueologismo litúrgico de por sí, de creer que algo porque es más antiguo. Y quiero hacer una contextualización. Si vos lees Mediator Dei, que sé que te la leíste y te encantó, ¿no? Por lo que estábamos hablando donde empezó la tertulia, vos viste que una de las cosas que señala es que en el siglo XIX, y estamos hablando ya en el último cuarto, mediados, último cuarto, vino una especie de euforia por empezar a estudiar la liturgia. Pero eso es parte de un gran paquete, ¿no? Que es el modernismo, que precisamente bajo la excusa de recuperar cosas que se habían perdido y muchas riquezas, querían deconstruir hasta lo más esencial de la iglesia sin la autoridad del magisterio. Y obvio que esa gente tocó dos columnas principales. Uno, la Biblia, y ya sabemos todos los desastres que hicieron Luisi, Leroy, Guigot y toda esa manga de modernistas, y otra es la liturgia. Entonces, los que tocaban la tradición y la liturgia tendían al arqueologismo litúrgico, y había una onda, y eso vos lo ves en la página también 506 del Enchiridion Biblicum. Sé que estoy hablando de liturgia y estoy hablando también de Biblia, pero todo parte de la misma intención de deconstruir y desconocer el magisterio. En aquel tiempo estaba la onda del orientalismo. En pocas palabras, te decían que si no sabes hebreo, griego, arameo, no tenés capacidad para poder leer la Biblia ni de codificar los verdaderos signos. Y vamos, la iglesia nunca se valió de un idioma en específico. Vos fijate que cuando hablas de las profecías mesiánicas, nosotros lo interpretamos generalmente a la luz de la Septuaginta, la mayoría. La Septuaginta es una traducción. Vos fijate una cosa, ¿no? Que vos en el Antiguo Testamento, obvio, la iglesia permite el estudio en lenguas y idiomas originales. Vos tenés parte en hebreo y partes en arameo, generalmente en el libro de Daniel y en el libro de Esdras, y una palabra en el Génesis. Vos fijate que en el Nuevo Testamento está todo hecho en griego, y aún si bien Marcos tiene algún latinismo que otro, no quedó escrito en letras latinas, sino quedó hasta escrito en griego también. Quiero hacer ese pequeño detalle, ¿no? Porque vos fíjate, en el Antiguo Testamento hasta hay partes en arameo, pero en el Nuevo Testamento hubo, por así decirlo, obvio, encuentros con la cultura latina, romana, porque fue en ese ambiente que se gestó Jesús, siendo una provincia del Imperio Romano, y aún ciertas cosas que se pudieron haber escrito en latín, latinismos vos los tenés en griego, y hebraísmos también los tenés transliterados al griego, como la palabra Gólgota, para darte un ejemplo. No sé, te quería comentar esos detalles. Y en aquel tiempo se decía, bueno, si vos no sabes esto, no existís. O sea que tenemos ataques o tenemos, digamos, ideas opuestas tanto de los liberales
como de los tradicionalistas, tratando de entrarle a la liturgia por caminos distintos. Y creo que allí la clave es esta, y es que ambos quieren ciertos resultados, ¿cierto? Independiente del magisterio. Y uno de los temas importantes de Mediator Dei es que habla y enfatiza el hecho de que la liturgia es inspirada por el Espíritu Santo que asiste a la iglesia en todas las eras hasta la consumación del mundo. Entonces, dice además que los ritos, los cambios litúrgicos que se han dado recientemente merecen toda nuestra reverencia y todo nuestro respeto. Entonces yo pienso que al final del día, José, y a ver si estamos de acuerdo en esto, es que yo puedo ser un tradicionalista, llamar la misa en latín y ponerla por encima del novus ordo, o puedo ser un liberal que también quiere buscar ir al arqueologismo litúrgico para que se den los cambios que uno quiere, pero creo que ambos estamos en los dos extremos y creo que el extremo de la mitad es aceptar esos cambios que se nos dan, entendiendo que esos cambios son potestad del Santo Padre y entender que esos cambios se dan porque la iglesia tiene una sabiduría pastoral. Y esa sabiduría pastoral es la que le indica, inspirada por el Espíritu Santo, para saber qué es lo mejor para la iglesia universal, ¿cierto? Entonces, creo, no sé si compartimos la misma conclusión en ese sentido. No, obviamente. Primero que ya nuestra entrevista es un símbolo, o sea, que rompe los ojos de lo que es la catolicidad de la iglesia, ¿no? Por otro lado, también, yo te voy a decir, en nuestra historia, como te dije, estuvimos muy apartados de la sede romana, tuvimos mucho desorden y la Santa Sede nos puso en orden. Y una de las cosas, por ejemplo, antes todo el mundo comulgaban 2 especies, ¿tá? Y después se dejó las 2 especies para los sacerdotes y solo comulgaba la gente, ¿entendés? En una, como se hace acá. Y bueno, después tuvimos una mayor, ¿cómo se dice?, decoración iconográfica, ¿tá? Porque nosotros en eso, obviamente, no rechazamos imágenes ni esas cosas, pero nuestras iglesias no estaban debidamente ornamentadas, ¿entendés? También en la liturgia nosotros no teníamos, hasta esa época que la Santa Sede nos disciplinó, y después estaban los que se fueron de mambo, ¿no? Que empezaron con las latinizaciones, no se nombraba al pontífice. Tenías la misa, todo, pero no se oraba por el pontífice, por más de que, bueno, nosotros en nuestra conciencia siempre lo reconocimos, ¿entendés? Y de ahí se hizo un cambio litúrgico, orar por el pontífice. Yo cuando voy a misa, cuando es la misa maronita, que se hace generalmente el tercer domingo de cada mes, sí, también oramos por el pontífice. Y hay otra cosa que te quiero comentar también, que es algo que mucha gente desconoce. Viste que está el bulo de que la misa Novus Ordo es una misa protestantizada. Vos sabés que la misa Novus Ordo es muy similar a una misa maronita anterior a la época de las latinizaciones, ¿tá? Del siglo XV para atrás. Vos ves la disposición de muchos templos maronitas, ¿tá? Y te das cuenta que tiene una disposición muy similar al Novus Ordo. Son muy parecidas. Además, yo estaba hablando con el sacerdote hace 2 semanas y él mismo me decía que para él es más fácil oficiar una misa maronita que una Novus Ordo. Con la Novus Ordo el pueblo contesta y todo eso, y la maronita como que es más un diálogo con Dios. Igualmente nosotros cantamos Etrisagio, tenemos una pantalla que nos dice cómo se pronuncia el arameo en letras latinas, que es muy difícil de pronunciar, aclaro también, ¿no? Yo, gracias a Dios, cuando quiero asesoramiento voy a los sacerdotes, ¿ah? Y ellos me lo dan. Pero vos sabías que la misa Novus Ordo es muy similar a la misa maronita. Y nosotros tenemos también una particularidad, que los sacramentos, ¿tá? Cuando los damos, o mejor dicho, los recibimos, ¿no? Pues yo soy un feligrés, lo hacemos a la manera latina, porque la forma más primigenia de recibir sacramentos, o una de las más primigenias, es que cuando nace el bebé, lo bautizás, lo crismás y el niño comulga. ¿Tá? Le pones un pedazo de pan en la boca y una hostia con una cuchara con vino, y lo confirmás. Tiene 3 sacramentos de un sac. La Iglesia Latina dividió los sacramentos. Nosotros lo hicimos también. Y lo hicimos anteriores a las latinizaciones forzadas, de buena voluntad, por una cuestión de comodidad, porque era incómodo poner una mano en la boca al bebé y que se te caiga. Para evitar ese tipo de situaciones, nosotros voluntariamente adquirimos la manera latina de dar sacramentos. Es muy interesante también que nosotros somos el único rito que, aparte de no tener una facción ortodoxa, tenemos el culto y adoración al Santísimo. ¿Tá? Pues vos viste que el sagrario y todo lo que el culto representa viene aproximadamente de mediados del siglo VIII en Francia. Y en Oriente, generalmente, otros ritos lo que hacen es la veneración, ¿tá? O adoración de la Santa Cruz.
¿tá? Digo adoración más desde un punto de vista de tecnicismo, pero no es un culto a la tría, claro, por las dudas, ¿no? Hubo mucho cambio en las palabras. Y nosotros no, tenemos el Santísimo. Te digo que eso es lo que nos diferencia de algunas ideas de Oriente, por eso, iglesias de Oriente, por eso somos un buen puente. Y te voy a comentar otra cosa. En el concilio de 1215, ¿tá? El cuarto concilio de Letrán, se hizo la transubstanciación. Fue la primera vez que un patriarca maronita va a Roma, Jeremías al-Amshiti, y él fue el que dio la misa ahí. Es más, Estefanos al-Duaji, que fue el primer historiador maronita, ¿tá? Que fue del siglo XVII, que escribió los anales y recopiló mucho de la historia, relata que sí, que fue el propio patriarca maronita que dio la misa y estuvo un milagro eucarístico. ¿Tá? La hostia flotando, y en aquel tiempo no era, cuando hablas de hostia, viste, no era una hostia chiquita como la tenemos, era mucho más grande, y tal, y la gente ahí presente vio al niño Jesús. Te cito la fuente también para que veas que no lo saqué de bolsillo. Entonces nosotros, siempre nuestra conciencia es sucesor de Pedro. Es más, los patriarcas nuestros se cambian el nombre a Botros, que quiere decir Pedro, ¿tá? Porque la primer sede, o sea, la primer sede, cronológicamente hablando, no desde el punto de vista de la autoridad y la teología y la supremacía, no. Pero cronológicamente hablando, digo, una de las primer sede antes que Roma fue Antioquía. Nosotros somos antioqueños también. Entonces nosotros tenemos esa cercanía con la Santa Sede. José, ¿y tú qué le dirías a alguien que dice, si ya no puedo ir a la misa en latín y tengo una opción entre el Novus Ordo y la misa maronita, voy a ir a la misa maronita porque no me gusta el Novus Ordo? Porque, digamos, el argumento es que hay abusos litúrgicos, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le dirías a una persona que tiene esa posición? Mira, que se deje payasadas para empezar, porque una misa no sordo, como te dije, es muy similar a una misa maronita. Pero muy similar, muy similar. Eso para Yo he empezar. escuchado, he Abúrgicos subieron escuchado lo mismo, siempre. he escuchado exactamente eso. Y Sí. otro punto importante que yo creo para toda la audiencia es, independiente de cualquier cosa, cuando ustedes van y leen un documento como Mediator Dei, que lo pueden encontrar en Internet. Ah, Sí. ¿me escuchas? José, Te ¿me escucho, te escuchas? escucho. Ok, bueno, entonces Te escucho creo que perfecto. tengo un problema con la cámara, pero podemos seguir adelante. Entonces, lo que yo decía es que efectivamente, si uno se da cuenta que lo que hay detrás de todos estos documentos magisteriales es el deseo de la unidad de la iglesia. Y cuando nosotros Exactamente. pensamos en que eso es lo más importante, yo creo que no nos podemos enfocar en las formas, sino que en darnos cuenta de que la liturgia es lo que fomenta la unidad de la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, para mí es muy importante que todos entendamos que eso es lo que hay que obedecer en el magisterio. Y así no nos guste, como a mí puede no gustarme del todo que la misa en latín sea limitada de alguna forma, pero yo efectivamente veo que definitivamente hay sectores cismáticos dentro de este catolicismo tradicional. Y si el Papa ve que la unidad es lo más importante, yo creo que debemos apoyar al Santo Padre en ese sentido. Sí. Mira, yo te digo algo. Esto obvio no es justificar, ¿no? No estoy aplicando el proverbio que dice que mal de muchos consuelo de tontos. Yo expliqué que nosotros también tuvimos abusos, ¿tá? Estamos hablando hace 300 años, 200, 300. Vos también tenés información histórica que contemporánea al Concilio de Trento, antes y después, si querés después pasamos fuentes, tenías hasta, no sé, gente con cítaras en las iglesias y mujeres medias indecentes bailando, y estamos hablando anterior a la Revolución Francesa, ¿tá? En el año 2013 también se registró, no voy a quemar, pero ustedes busquen Harlem Shake, ¿entendés? Tenés un Harlem Shake en una parroquia cismática, ¿tá? Que tiene sacramentos válidos también. Entonces digo, eso del abuso litúrgico, como quien dice, está lleno de modernismo, ni siquiera saben lo que es el modernismo. Es una palabra que usan como cliché. ¿Tá? Te digo que eso es una estupidez. ¿Tá? Y si quieren venir a la misa maronita, van a encontrar algo muy similar al Novus Ordo. Ojo, y nosotros no tuvimos mucho contacto con protestantes. Es más, para un maronita, te digo, y eso hablo más de la perspectiva de mi mujer y de la gente de la comunidad, porque yo fui protestante, para ellos el protestantismo es algo que es inexistente. Es un problema que ocurrió en Occidente y algunos creen que ni siquiera son cristianos. Y nosotros no tuvimos eso. Más, siempre fue gente muy celosa.
O sea, digo, pues también está el bulo de que la misa no es sordo, fue configurada como una por, ¿cómo es que dicen? Por luteranos que, que te muestran una foto de que fueron observadores, al Concilio de Trento fueron observadores también, Sí, al Concilio Vaticano I fueron observadores, también tantos ortodoxos como protestantes. Así que digo, eso no es excusa tampoco y es una falta, es una gran mentira histórica decir eso. Nosotros tenemos una misa similar, ¿tá? Y no tuvimos contacto con el protestantismo para dejarnos corromper, a tal punto que la gente guarda muchísimo celo y si viene alguien a meterle idea, lo saca a patadas. Y ya tenemos ejemplos de eso. estoy de acuerdo. José, vamos, ahí veo muchas preguntas de la audiencia. ¿Está bien si nos dedicamos unos minuticos a responder esas inquietudes que tiene la gente? Sí, como quiera. Bueno, aquí tengo a Matías M que nos dice, ¿en el rito maronita hay alguna diferencia en la epiclesis y la transustanciación respecto al latino? Mira, referente a transubstanciación, el dogma es el mismo que creemos. ¿Ah? La epíclesis, si no me equivoco, se invoca antes. ¿Ah? Creo que ahí es la pequeña diferencia en la epíclesis. Pero lo que es transubstanciación es el mismo dogma. Nuestro patriarca fue que dio la misa en 1215, así que digo, diferencia no hay. Dale, la que venga. ¿En el rito oriental se permiten los anticonceptivos? Ah, es lo mismo. O sea, eso que dijo Casey Humane Vitae es vinculante, es para toda la Iglesia Católica, no es para el rito Exactamente. latino. Exactamente, yo quiero que la gente deje de pensar en el rito latino como una gente que está ya como una rueda suelta. No, simplemente son personas con unas Sí. tradiciones que la iglesia respeta, pero con elementos vinculantes con respecto al magisterio, tal como los tenemos nosotros. Yo, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Hay mucha instrumentación ideológica de muchas cosas. La misa, obvio que es lo primero que usan. Y otra es la cuestión de la anticoncepción. Te voy a dar un ejemplo. Vos, si vas antes del concilio y vas a Pío XI, vos tenés Cástico Nubis, que lo mismo que trató Manevite lo trata él. Claro, hay una gran falacia, ¿tá? O sea, cuando vos ves las familias tradicionalistas con 6, 8 hijos, ¿viste? Y vos ves que hoy la gente, obvio que se reproduce más poco. Entonces es algo que choca los ojos. Pero qué cosa que Pío XI tocó el mismo tema. El problema es que, claro, en los años 60 hubo una gran revolución sexual. Se inventó la píldora anticonceptiva, ¿no? Porque igual siempre existieron métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, los métodos son más eficientes. O sea, antes las familias tenían 6 y 8 hijos, por algún momento el método fallaba. Ahora falla cada vez menos. ¿Tá? O sea, es tan estúpido, ¿ah? Decir que la disminución de la población se da porque ahora se usan anticonceptivos y antes no, como decir más o menos que Lutero salvó la Biblia de manos de la Iglesia Católica que la tenía secuestrada sin tomar en cuenta que él fue contemporáneo a la invención de la imprenta. ¿Tá? Así que es un reduccionismo histórico y una gran calumnia, ¿no? Si De no fuese acuerdo, así, no se escribe Cástico Nubis, entonces. de acuerdo, de acuerdo. Una pregunta para que no nos extendamos muchos, pero puedes darles una Sí, respuesta sí. corta. José, ¿qué opinas de los ortodoxos que no aceptan el primado del Papa? ¿Cuáles son sus razones para ti? Mira, en lo personal creo yo que ellos, al estar muy cerca de lo que sería el emperador, y si tomamos en cuenta que en Occidente, o sea, para empezar, vamos a esto. La sede del Imperio Romano en el año ya 330 pasó para lo que actualmente hoy es Turquía, ¿tá? El actual Estambul. Ahí Bizancio, que se llamaba la ciudad, pasó a Constantinopla. O sea, Bizancio en el año 3 a Constantinopla, ¿tá? Y actualmente es Estambul. Entonces, claro, digo, el emperador más cerca, y ya en el año 476, que si no me equivoco, eh, fue cuando cayó Roma a manos de los bárbaros, es obvio que adquirió mucha fuerza y el emperador tenía poder. ¿Ah? Te voy a dar ejemplos sencillos. El emperador comulgaba con los sacerdotes, tenía la silla justo al lado de ellos. Vos tenés al emperador Heraclio, que hizo un manifiesto monotelita llamado Ectesis y corrompió todo el imperio, a excepción de la sede romana, ¿tá? Y a Sofronio, que fue el patriarca de Jerusalén, que mientras hizo ese manifiesto para intentar unir la ortodoxia con el monofisismo para resistir al Islam, él dijo, no, ustedes están negociando doctrina y empezó a alertar a todo el imperio. Entonces vos tenés que los emperadores también convocaban a concilios y los financiaban. Por eso vos tenés una carta de Ocio de Córdoba, Constante II,
¿tá? Que él mismo dice que el papel del emperador es ser guardián y defensor de la iglesia. De la teología nos encargamos nosotros. ¿Tá? Yo creo que hubo mucha influencia imperial, entonces, bueno, no voy a decir que ellos son 100% fanáticos del emperador y que se dejaron manosear, pero ese cesaropapismo, ¿tá?, que hubo, influenció mucho en lo que es la mentalidad de ellos. Ojo, ellos también supieron bancarse al Islam, ¿tá? En la época de la iconoclasia, se aguantaron a los iconoclastas también. Esto no es un juicio temerario ni muy general. O sea, lo que quiero aclarar es eso, ¿no? O sea, son gente que tiene virtudes estoicas y algunos resistieron hasta la muerte, pero también digo, al estar cerca de lo que sería Constantinopla, sí, hubo gran influencia. Yo pienso que eso es el gran problema, que bueno, que ahora que después del 1453 cae Constantinopla y ellos igual siguieron sacando los grandes místicos, pero ya al ser diferente el contexto, pienso que las posibilidades de diálogo cada vez se acercan mucho más. Fíjate, después del Concilio Vaticano II les quitamos el anatema a ellos, ¿tá? Y ahora están en cisma, pero por lo menos estamos en diálogo. Eso es muy complicado el asunto y no podés reducir a decir todos los ortodoxos son esos porque es un mundo riquísimo, pero es riquísimo también en cultura, en liturgia, Muy diverso. en teología, en misticismo. Yo lo respeto mucho y tengo amigos ortodoxos que son de gran calibre. Bueno, esta es la última pregunta de Unidos en la Fe. ¿Qué dirías sobre el problema del filioque y el malentendido? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos mucho problema con la cuestión del filioque porque estamos obviamente en comunión con la Iglesia romana. Obviamente que eso fue una adición que explicita el sentido de lo que fue el credo niceno, para reforzar la idea, ¿tá?, de que el Hijo participa junto con el Padre y el Espíritu Santo en la economía trinitaria. Pero yo te voy a decir una cosa, y este es un dato muy poco sabido. Por ejemplo, el patriarca Eustaquio, ¿no?, que fue contemporáneo del Concilio de Nicea y gobernó entre el año 325-330, cambió un trisagio, ¿tá?, para darle también una connotación, o sea, en lucha contra el arrianismo, ¿tá? O sea, y ahí vos ya tenés un ejemplo, 50 años antes de un cambio. Esto fue un cambio litúrgico, no fue en un credo, aclaro, pero fue un cambio muy significativo que ellos mismos hicieron para dar algo que era netamente ortodoxo. Después, bueno, empezaron a manosear por todos lados, los monofisitas, esa adición, la monofisita. Creo que eso es una cuestión de un malentendido que hay, ¿ah? Porque obviamente que lo hizo gente de habla latina, por así decirlo, ¿entendés? Y ese problema de que hubo una adulteración en trisagio vino con el problema de Focio y es muy complicado. Creo que es un malentendido por barreras idiomáticas en parte, muy y también por conveniencias políticas. Pero en el fondo creemos lo mismo porque, por ejemplo, hay ritos orientales que rezan el credo niceno sin la cláusula filioque, pero ellos tienen que explicitar su voluntad de que la cláusula filioque también es válida. Hay que aclarar eso también. La Santa Sede a los ritos de Oriente les da independencia en su liturgia, en sus confesiones, pero tienen que reconocer que las formas latinas también son válidas, porque hubieron épocas, yo no voy a mencionar ritos ni nada, que había un supremacismo oriental de algunos que decían, pero los latinos cambiaron todo. Y no estoy hablando de iglesia ortodoxa, estoy hablando de iglesias católicas orientales. Entonces la Santa Sede tuvo que también poner disciplina, decir, bueno, ustedes pueden rezar su credo niceno, pueden hacer esto, pueden hacer eso, pero reconozcan que lo nuestro también es válido. Quiero aclarar eso también, ¿no? Digo, yo tampoco quiero hablar mucho de los ortodoxos porque es otro mundo, es otra cosa, ¿tá? Y recién ahora, gracias a Dios, después del concilio, nos estamos acercando. Se están yendo todos los bulos, todas las leyendas negras y está quedando lo más sustancial. De acuerdo, no, me parece muy bien. Veo que a la audiencia le ha gustado mucho la charla. Desafortunadamente tuve problemas con mi cámara, pero quisiera, José, que hiciéramos una charla similar dentro de unos días donde toquemos algunos otros temas de la historia, de la liturgia y sobre todo y ante todo del magisterio, porque yo pienso que a los católicos tenemos que explicarles un poco mejor cómo funciona el magisterio para que ellos no se dejen engañar y no les metan gato por liebre. Creo que ese es un punto muy importante y José es una de las personas que yo conozco que más conoce sobre el tema
y es uno de los mejores apologetas que hay en Internet defendiendo la fe católica. Entonces, José, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy provechosa, nos ha abierto los ojos a muchos y estoy seguro de que hay muchas personas que hoy, por primera vez en su vida, siendo católicos, se dan cuenta de que hay distintos ritos dentro del catolicismo, ¿no? Y hay una riqueza enorme y es una riqueza, hay diversidad, pero hay unidad. ¿Y cuál es esa unidad? Esa unidad es el papado, es el magisterio, todos unidos con el magisterio. Entonces, esa es la belleza de nuestra fe católica y debemos luchar por esa unidad, debemos luchar para sostener y mantener esa unidad que solamente se da cuando todos obedecemos y nos sometemos al sumo pontífice y a sus disciplinas. Entonces, José, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos verte muy pronto en este programa y hay muchos temas por tocar. Entonces, gracias a toda la audiencia y bueno, seguimos en contacto y espero que le den gustar a este episodio y si no se han suscrito, no se olviden en suscribirse. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pasión. Y aparte de eso, compartimos la misma pasión por Peñarol, ¿no? Exactamente, sí, creo que en eso José y yo, no solamente el catolicismo nos une, sino un amor por el equipo de Peñarol. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que necesite. Bueno, y pueden dejar, si tienen inquietudes, pueden dejarlas en los comentarios y José y yo podemos profundizar y creo que vamos a dejar algunas citas de las que él ha tocado, las vamos a dejar en el episodio. Muchísimas gracias a todos.